No sabemos cómo va a salir esto, Mindfactors. Está siendo la pregrabación más accidentada de la historia. Speed, ¿tú crees que esto se va a llegar a escuchar? No sé, estoy acojonadísimo, tío. Espero que no se caiga nada, que todo funcione, porque llevamos un buen rato ya probando esto. Llevamos como 20 minutos intentando grabar. Suena mal, nos caemos de la conexión. Sergio, ¿estás ahí? Sí, sigo aquí. Está ahí. Jesús, ¿estás ahí? Sí, pero fijaros que habéis utilizado ya 2 veces la palabra caer. Sí. No sé si tiene algo que ver con la gravedad. Ya, de eso va el programa de hoy. Si es que llegamos a grabarlo. Esto va a ser todo provisional hasta el final, ¿vale? Lo intentamos. Sí, que no sea un caso de gravedad. Venga, vale. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo mal que se pueden portar los cacharros tecnológicos cuando tienes prisa, que es cuando más dan por saco. Además todos a la vez. Alberto Espinosa frente a mí, ¿cómo estás? Correcto, aquí estoy afirmativo, perfecto. En orden de revista, físicamente. Contigo hoy físicamente. Físicamente macho. delante de mí, aquí está un servidor, Fran Izuzquiza. Sergio Cordero, no te caigas, por favor. Estoy intentando no caerme, pero como estoy tan lejos, puede pasar cualquier cosa. Agárrate bien. Agárrate bien. Jesús Callejo, de momento la gravedad no hace efecto en ti. Bueno, más que para pegarte al suelo, no creo que... No, yo estoy ahora de momento ingrávido y ojiplático, las dos cosas. Bueno, si esto sale adelante y se producen escuchas y esto genera algo de dinerito, Sergio, ¿para dónde va a ir el dinerito que podamos generar? Bueno, ya sabéis que nuestro podcast tiene un fin filantrópico y lo que queremos es ayudar al prójimo. Y en esta parte de la temporada tenemos que echar una mano a esa zona tan devastada por el terremoto de Turquía y Siria, y todas las escuchas y todos los comentarios que nos dejen nuestros oyentes van a ayudar a mejorar esa situación. Pues si el sistema lo permite, si Dios quiere y la gravedad nos ayuda a ello, hoy en Mindfacts hablamos de eso, de asuntos graves. Claro, quiero contar una cosa. Esto es un tema interno nuestro y quizá voy a denunciar autopirateo, pero lo voy a explicar. Voy a saludar a nuestro invitado, que es Óscar Linares, es arquitecto, es doctor en arquitectura, también profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Puedes contarnos cómo llegas tú a Mindfacts? ¿Cuál ha sido el proceso hasta aparecer en los auriculares de nuestros oyentes? Bueno, yo soy desde hace mucho tiempo oyente de La Escóbula, incondicional. Ajá. Os sigo muchísimo. Ese programa filial que tenemos. Exacto. Y bueno, un día pues se me ocurrió que por qué no hablar del tema que vamos a hablar hoy, y simplemente os mandé un correo. No sé de dónde saqué la dirección, pero lo mandé. Y bueno, vuestra respuesta fue que a lo mejor era un tema que encajaba más en Mindfacts. Yo os tengo que decir que en ese momento no conocía el programa, y desde entonces me tenéis de oyente en los 2 programas. Bueno, fenomenal, porque eso que hemos ganado en Mindfacts, pero Jesús, esto es un claro caso de autopirateo. Nos hemos robado nuestro... Gracias a la franquicia de La Escóbula, pues hemos llegado por fin al programa principal, a Mindfacts, y entonces los caminos, muchas veces de Dios, son un poco retorcidos, pero has llegado al origen, ¿no? Y al origen es, pues eso, hablar, como solemos hablar nosotros, sin mucha gravedad y con cierto sentido del humor, de temas pues muy potentes. Y en este caso, qué mejor que tú para que hablaras de la gravedad. Como ves, una vez más se produce algo que yo suelo repetir con cierta frecuencia, y es que nada es casual, que todo obedece un propósito, y aquel correo que tú pensabas que no tenía ningún tipo de trascendencia, ningún tipo de gravedad, que no te íbamos a contestar, bueno, pues eso, por distintos vericuetos, ahora mismo estás aquí con nosotros disfrutando de tu presencia y de tus conocimientos. Y aquí la pregunta que tengo que hacer, Óscar, es ¿por qué propones precisamente hablar de este asunto, hablar de la gravedad? ¿Qué, es algo que te gusta, que has investigado especialmente? ¿Qué es lo que te lleva a mandarnos ese correo? Bueno, sí, efectivamente, la gravedad es una de las cuestiones que trataba de manera principal en mi tesis doctoral sobre arquitectura, pero yo creo que lo importante en realidad, luego podemos explicar por qué para un arquitecto en concreto es importante la gravedad, pero yo creo que una cosa importantísima es que la gravedad reviste toda nuestra existencia como seres humanos en el planeta, en el universo.
la vida, las rocas, todo. Entonces, en el fondo es una cuestión que es muy interesante porque la asumimos sus fenómenos los asumimos desde muy pequeñitos como parte natural de nuestra existencia, pero llevamos tranquilamente 3.000 años intentando explicar qué es. Entonces, reviste muchísimas facetas de nuestra realidad, pero nos cuesta mucho al final explicar qué es, ¿no? Esto lo hacemos fácil, Óscar. Déjame un segundo que esto es pillo, lo explicamos fácilmente. ¿Qué es la gravedad, Alberto Espinosa? Pero canónicamente. Canónicamente. Bueno, es la fuerza que trae a cuerpos entre cuerpos, ¿no? Por cuestión de masa y de distancia. Pero no estamos hablando de qué tipo de cuerpos. Cualquier cuerpo. Vale. Que tenga masa. Cualquier cuerpo que tenga masa. Vale. ¿Está bien definido, Óscar? Bueno, ¿Hemos resumido 3.000 años de discusión en 5 segundos? Bueno, se ha quedado a unos 300 años, o 200 y pico. ¡Ojo! Pero bueno, hemos ganado algo. Vale, bien. Y entonces, bueno, si os parece, vamos a romperos la cabeza más tarde sobre qué es la gravedad y esas discusiones, pero me interesaría hacer este recorrido que acabas de resumir muy rápidamente. ¿Cómo se descubre el concepto de gravedad? ¿Cómo se empieza a entender y cómo se va explicando a lo largo de la historia? ¿Quién sería el primero en decir, oye, igual existe aquí una fuerza de atracción que rige todo? Bueno, a ver, en realidad, el primero que intenta explicar todo a través de lo que hoy en día identificamos como gravedad es Aristóteles. Pero hay una cosa muy curiosa y es que los griegos como tal nunca entendieron la gravedad como la entendemos nosotros. Ellos entendían pues lo que era el peso y lo que era la caída. Entonces decían, bueno, pues cuando yo intento, una cosa pesa cuando impido que caiga. Entonces, Aristóteles lo que hace es que explica a través de los 4 elementos del universo para él, más el éter, pues el agua, la tierra, el fuego y el aire, intenta explicar toda la física a través de por qué las cosas tienden en este caso, a caer, ¿no? Y él, pues, genera una serie de ideas, que en las que podemos entrar, que intentan explicar ese fenómeno. Pero lo curioso es eso, que nunca, como tal, el concepto de gravedad existe en el vocabulario griego. Es un invento que aparece más tarde con los romanos. Además, Aristóteles y el resto de los griegos pensaban que un objeto, cuanto más pesado fuera, más rápido caía. Exacto, es una cosa que efectivamente lo cual podrían haber hecho la prueba y se hubieran dado cuenta que no es así, pero en fin. Exacto. Es bastante curioso porque en el fondo ellos, o sea, la teoría de Aristóteles, que sigue vigente al final hasta 1.300 años después, o 1.500, o sea, que no es moco de pavo, básicamente lo que acaba diciendo es que él se imagina como un universo concéntrico, ¿no? Donde en el centro está la Tierra, luego está el agua, luego está el aire, luego está el fuego y en el universo sería el éter, y asigna un peso a cada uno. Entonces lo que dice es, bueno, pues si yo pongo tierra en el aire, lo normal es que vaya hacia abajo, hacia la Tierra. Y si enciendo fuego, lo normal es que el humo que está en la Tierra, donde enciendo el fuego, vaya hacia arriba, ¿no? Hacia su lugar natural. Y con esta idea tan sencilla, él intenta explicar toda la física que él considera que tiene que explicar en ese momento, ¿no? Y es una idea muy sencilla, que evidentemente tiene muchas limitaciones, pero que se acepta hasta el siglo XIII o XIV. Básicamente hasta que Galileo Galilei, como bien apuntabas, Jesús, empieza a ponerle pegas porque hay cosas que no le encajan. Y se sube a la Torre de Pisa y ¿qué hace allí? ¿Hace alguna demostración? Bueno, claro, ahí lo que hace es demuestra que los objetos caen a la misma velocidad con independencia de su peso, ¿no? Y eso es algo que no cuadraba, como bien tú decías, con las ideas aristotélicas. Y luego nos falta, bueno, realmente este camino, ¿no? de descubrimiento de la gravedad, vamos a llamarlo así, es un camino de genios, porque acabas de citar a dos, Aristóteles, que evidentemente pues prácticamente lo que decía él iba a misa, ¿no? o iba al ágora y no se le discutía prácticamente nada hasta que llega Galileo, pero falta otro personaje, ¿no? En esta ecuación, que es Newton, donde pone, pues es un poco la piedra angular para determinar lo que sería la ley de la gravitación, que por cierto, no sé si estamos hablando de una ley o de una teoría. Bueno, sí, efectivamente Newton es yo diría que casi el personaje, junto con Einstein, del que luego hablaremos, y Aristóteles, como hemos citado.
La verdad es que a mí me cuesta muchas veces saber si hablamos de una ley, de un fenómeno, algunos llaman una interacción física, es bastante complicado. En realidad es algo que utilizamos para explicar una serie de fenómenos que nos afectan en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que antes de llegar a Newton, que ahí la verdad es que hace una contribución fundamental, yo creo que es importante detenernos un momento en el periodo romano. Como sabéis, los romanos lo que hacen en muchas cuestiones culturales es suplantar o dar continuidad, pero a la romana, que era con un poquito menos de brillantez, a muchas de las cuestiones del mundo helenístico, del mundo griego. No obstante, bueno, toda la parte del mundo de la física, la ciencia y demás no se desarrolla especialmente en este ámbito durante el periodo romano, pero sí que hay un filósofo que es Plutarco, maestro de Plutarco, que escribe un texto que pasa casi desapercibido en el que se hace algunas preguntas sobre la Luna. Y en estas preguntas él empieza a darse cuenta que la explicación aristotélica no encaja. Según Aristóteles, la Luna es un cuerpo celeste y, por tanto, es un cuerpo formado por éter. Pero él, a través de sus telescopios, detecta cráteres, detecta formaciones rocosas, con lo cual deduce que es un cuerpo térreo. Pero al mismo tiempo se da cuenta que no cae hacia la Tierra. Y llega a la conclusión de que no cae porque da vueltas alrededor de la Tierra muy rápido. La verdad es que visto con la perspectiva que tenemos hoy, son ideas súper revolucionarias que en el momento de Galilei, Kepler, que también hace este tipo de reflexiones y descubre la órbita elíptica de los planetas alrededor del Sol, etcétera, pues en el fondo lo que hace es empezar a sentar otra manera de entender o de conceptualizar el fenómeno. En el fondo, yendo muy rápido, lo que hace Newton es hace una operación bastante sorprendente. Y es que arma con una teoría matemática brutal una ley que explica los fenómenos gravitatorios tanto terrestres como celestes, que hasta ese momento no se vinculaban entre sí. O sea, Newton tiene un dibujito muy bonito en su primera publicación de su teoría al inglés, que es el globo terráqueo, una montañita, alguien que tira un proyectil desde la montañita y va tirando el proyectil cada vez con más velocidad hasta que el proyectil da la vuelta al planeta y no vuelve, ¿no? Entonces, como la Luna. Exacto. Entonces, es una manera que es un dibujo que explica toda su teoría, ¿no? Cómo unifica estas dos cuestiones. En el fondo, lo que le ocurre, esto es brillante, explica matemáticamente por qué un planeta es esférico por causa de la gravedad, porque la órbita de los planetas es elíptica por causa de la gravedad, explica por qué una trayectoria de una piedra, de un proyectil, lo que sea, es parabólica, explica todas las curvas asociadas al movimiento gravitatorio. Pero lo que no explica es cuál es la causa de la gravedad. Eso, que lo había intentado pues todos los grandes anteriores a él no se mete. Y lo que hace es que una vez publicada la ley, su ley universal, hace como una especie de apéndice que aparece en algunas ediciones posteriores en las que intenta explicar esta causa deficiente de la gravedad. Y a él se hace un poco de lío, lo unifica con sus teorías de la luz corpuscular, etcétera, y mete, como tantos otros científicos, al éter de por medio, ¿no? Y dice que al final es el éter, esa cosa como que existe, pero que no se ve y que no se puede encontrar y demás, lo que hace que la gravedad como tal funcione como funciona. Esa es una primera cuestión que luego veremos que es importante para que le dé problemas. Y la otra cuestión, que es brillante, pero al mismo tiempo es una limitación, y es que, como yo creo que habéis comentado en algún programa, Newton era súper aficionado a la alquimia, a pesar de ser uno de los físicos más, o si no, que más notable de su época, perdía horas y horas y horas de sueño intentando hacer oro. Y en esas creencias alquímicas, medio mágicas, porque también era un personaje bastante particular, de esas ideas nace la idea de fuerza a distancia, que es con la que identificamos la gravedad, ¿no? Como decía Espi al principio, pues
aún hoy en día en los coles se enseña la gravedad como una fuerza de atracción entre ¿Eso te iba a cuerpos. decir? Sí, Eso te iba a decir. Esa es la fórmula clásica, ¿no? Que Es yo es la directamente proporcional a la masa de los dos Claro. cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto es Por lo que- una constante G universal, ¿no? De todo eso que has dicho no me acordaba de nada, pero es más o menos lo que yo aprendí en el colegio y tampoco hace tanto que fuimos al cole, ¿sabes? Es que esto ha cambiado ahora, es que no me he enterado yo de Ya, esto. es que igual hay más elementos en la tabla ¿Hay más periódica. cosas o qué? Claro. No, elementos de la tabla periódica. Bueno, hay un también se montón. enseñaba que a que a Newton se le cayó una manzana en la cabeza y parece ser que no es cierto. No sé si alguien puede desmontar la leyenda. Bueno, urbana. pero ¿Cómo? no, pero ¿Falso? pero eso sí, eso ya me lo contaban en el cole, que No, a eso mí era no. un poco una leyenda. ¿Eso es falso? ¿En serio? Sí, yo me enteré también hace Bueno, poco. Parece que lo de la manzana sí es real, sí es real lo de la manzana. Lo de que le cayera en la cabeza es una invención que hace un siglo después, pues y más o menos que uno de los grandes matemáticos que ha pasado por este planeta llamado Tierra, que era Leonard Euler. Es el que dice que la manzana le cae encima de la cabeza y que a partir de ahí tuvo una especie de epifanía, de catarsis, y que ahí lo descubre. Pero lo de la manzana sí que algunos contemporáneos suyos sí que cuentan que paseando por su jardín, sí, él sí veía. A ver, estamos hablando de un Newton que por entonces tenía 23 años. Estamos hablando de 1666. Ese año, 1666, es el año de la peste. De Londres. Por lo tanto, él se retira a su casa y entonces ahí, bueno, pues en su jardín es donde él observa cómo caen las manzanas, evidentemente cómo caen las manzanas y cómo cae cualquier otro fruto. Pero es cierto que algún contemporáneo suyo sí que describe este comportamiento que a él le llama la atención y que él comenta que pudo haber sido el origen de esta ley de la gravitación. Ten en cuenta que cuando él lo pone por escrito, lo pone 20 años después, en los principios de matemáticas. Es decir, que si esto ocurre en 1666, tal como dicen algunos biógrafos, cuando él lo desarrolla pasa muchísimo tiempo. Ya digo que por entonces era un jovencillo de 23 años. Pero sí es verdad que lo de la manzana parece que es cierto, tal como dicen, ya te digo, coetáneos suyos, pero no es cierto que le cayera encima de la cabeza. A mí me da pena. Claro, porque la leyenda siempre es que está durmiendo debajo de un manzano Es que es y eso. está soñando y cuando le cae la manzana tiene la epifanía de la ley. Pues eso lo inventa Leonard Euler, Pues un matemático cachondo. Menudo sinvergüenza. Pues sí, porque yo me tenía en la cabeza que echando la siesta podías hacer grandes descubrimientos Claro. científicos. Bueno. Me estaba esforzando a tope, pero ahora... va a haber que estudiar. Ya ves. Bueno, Eh, como hemos dicho hablando de muchas veces, estudiar, si no es Vero, es Ventrovato. Claro, nos interesa. Pero yo es lo que te decía, Óscar. Nosotros tenemos la sensación de que esa es la definición y la explicación de gravedad, pero ya nos has dicho que se ha quedado 300 años desfasada. Sí, bueno, a ver, lo he dicho un poco 78. Ya, provocadoramente, mayores. ¿eh? Pero bueno, luego si os doy algún dato más de esto que comentaba Sí. Jesús de Newton. A ver, efectivamente, Newton tuvo ese annus mirabilis que le llaman, ¿no? En el 1666, que tuvo como varias ideas buenísimas que luego fue como construyendo a lo largo de su trayectoria. Pero es que Newton era un tío tan raro que tenía ideas buenísimas y le daba... no quería exponerlas en público en la sociedad en la que se encontraba, que era la Royal Society, por miedo a las críticas. Entonces, era un tío que escribía cosas magníficas y se las dejaba guardadas en un cajón y las dejaba ahí olvidadas. Y de una manera análoga un poco a lo que le pasa en su momento a Darwin, ¿no? Que tiene una teoría también guardada y que va alguien y le dice, oye, esto que me habías contado, empiezo a oírlo, ¿no? En Darwin, en el caso de la evolución de las especies, pues a Newton le pasa que le llega un colega de la Royal Society y le dice, ¿tú no me habías contado algo parecido a esto? Porque me lo ha empezado a contar algo similar Robert Hooke, que para ese momento era el adversario brutal, que no se podían ni ver las caras sin pegarse, de Newton, ¿no? Y Newton en ese momento como que pasa un poco, pero el presidente en ese momento de la Royal Society, que es Christopher Wren, por cierto arquitecto, abrió como una especie de concurso para que se expusiera una teoría de la gravedad. Y es eso lo que hace que Newton al final saque su manuscrito y lo pase a limpio y lo presente. Pero si no, a lo mejor se hubiera quedado ahí en un cajón y seguiríamos ahora con otra historia, ¿eh? Pero eso era un personaje muy curioso que le daba como mucho... No tenía ganas de tener que defender nada delante de nadie
Está cayendo bien, ¿eh? ¿Quién, Newton? Sí, me Nah, está era, cayendo bien. era un tío raro. De hecho, así que se ha estaba demostrado, fiesta. dentro de todos los escritos que hizo muchísimo, además escribió muchísimo más de teología y de alquimia que de física. Sí, sí. O sea, los escritos teológicos, sus análisis, por ejemplo, de las profecías de Daniel y de otros textos del Antiguo Testamento son tremendos. De hecho, sabéis que fijó una fecha para el fin del mundo, que tampoco lo publicó en su momento, ¿no? Luego se ha detectado por las cartas que se han ido descubriendo, bueno, pues eso, de manera póstuma. Y una de esas fechas, o la fecha que él establece para el fin del mundo, interpretando de manera muy sui generis cómo son las profecías de Daniel, pues dice que serían el 2060. En fin, todavía tenemos margen, como ves, pero él, por cálculos matemáticos, llega a esa conclusión. Pero es cierto que tenía un pensamiento muy heterodoxo, siendo, como tú bien decías, Óscar, posiblemente la mente más privilegiada del siglo XVII. Exacto. Es que me estaba diciendo cosas, Espi, y la habréis escuchado, oyentes de Mindfax. No me he enterado de nada del último minuto. Mira, hazme una cosa, Espi, por favor. Pon música. Vamos a descansar. ¿No tienes la capacidad de escuchar las cosas, No tío? tengo todavía la capacidad de desviar la atención. Entonces, ahora vamos con la parte complicada, ¿vale? Así que vamos a hacer un descansito y no me caliente la cabeza, que no estoy hoy. Estaba contándote una cosita. Está el ordenador que no funciona y tú aquí calentándome la cabeza, macho. Tiene la cabeza, loco. Vale, a ver. Quiero que sigamos avanzando hasta lo que entendemos ahora o lo que no entendemos ahora por gravedad, lo que ha ocurrido en estos 3 últimos siglos y cómo ha evolucionado el concepto, y esto estoy seguro que nos va a romper la cabeza. La gravedad no existe, que eso es lo que se dice ahora mismo, tío. O sea, no estáis en el puto mundo. ¿Pero qué dices? Eso es una parte del terraplanismo actual. No hay gravedad. No existe. Por favor, que no existe, tío. No desvíes. Ni Newton ni hostias. No hay gravedad. ¿Qué has tomado hoy? ¿Qué has merendado? Me han dado todavía. Será eso. ¿Hacia dónde hemos avanzado en este tiempo, Óscar? A ver, pues mira, pasan un par de cosas en el siglo XIX. No entraremos nada en el detalle, pero se realizan un par de hallazgos científicos relacionados con el fenómeno electromagnético que se explican sin necesidad de recurrir a lo que Newton necesitaba recurrir para explicar su ley universal, ¿no? Concretamente, se explica el fenómeno electromagnético sin la necesidad de la idea de fuerza a distancia, imprescindible para Newton, lo cual ya como que levanta ciertas suspicacias. Y también a mediados del siglo XIX se demuestra, hay un par de científicos que demuestran empíricamente, no vamos a decir ahora cómo, pero sí que demuestran que el éter no existe, ¿no? Dando por muerto al éter después de casi 3.000 años de existencia desde los griegos. Entonces, claro, pasa una cosa bastante curiosa, y es que tenemos una ley que lo explica todo, que prácticamente es buenísima, pero que tiene un fundamento teórico muy, muy débil. Y esta situación se prolonga pues varias décadas, aceptadas por la comunidad científica como una situación a la que no encuentran solución, hasta que aparece el otro personaje fundamental que decíamos, que es Newton, ¿no? Einstein. Einstein, pues, en cierto sentido es un personaje análogo a Newton, de otra manera, pero también tiene una vida personal más bien tirando a caótica. También tiene un año en el que lo descubre todo y que es el origen de todas sus aportaciones que ha sido durante toda su vida. Y bueno, cuentan, no sé si es leyenda o es verdad, que un día cayéndose de una escalera, me suena un poco raro, pero bueno, tiene su gracia, que cayéndose de una escalera se da cuenta que flotar tiene algo que ver con la gravedad. Y ahí empieza a darle vueltas. Tiene algo que ver con la gravedad. Exacto, ahí sí que nos revienta la cabeza, ¿eh? Hemos estado hablando de peso y de caída, pero ahora de flotación ya tiene mucho más tema. Y bueno, flotar no flotaría mucho cayéndose de una escalera. No, se metió un buen... Pero claro, del golpe que se dio en la cabeza empezó a pensar estas cosas. Flotar no flotaría. Flotar. O sea, no caer, vale. Bueno, según él, lo más sorprendente es que para Einstein caer es flotar libremente. Esa es la gran idea revolucionaria que ahí sí que nos hace un esguince mental y, totalmente, sí. Es un buen mindset. Empezamos a estar como sorprendidos de lo que comenta. Básicamente lo que exponen sus ideas creo que es en 1917,
después de varios otros trabajos revolucionarios sobre la luz, la relatividad restringida y demás, en un trabajo que titula La relatividad general. Y en ese trabajo, expone un poquito, también matemáticamente, pero sobre todo conceptualmente, expone un poco sus ideas. Básicamente, intentando explicarlo de manera muy sencilla, para Newton la gravedad era una cuestión que pasaba en un espacio y un tiempo absolutos y con los que no interactuaba. En cambio, para Newton, el espacio y el tiempo en realidad se pueden entender como un continuo espacio-temporal cuyas propiedades físicas se ven alteradas por la gravedad. Con lo cual, la gravedad no es una cuestión que pasa en un entorno absoluto, sino que interactúa con el entorno. De manera que al final se acaba pudiendo explicar el movimiento de los planetas o la caída de un objeto o la forma esférica de un planeta a través de esta idea de que es la gravedad que se expresa cuando se producen grandes concentraciones de masa la que modifica las cualidades del espacio o del espacio-tiempo. Joder, pues se dio una buena leche en la cabeza, para pensar todo. O sea, que la gravedad es una cosa continua, que está siempre ahí y lo modifican los cuerpos en sí mismos con su masa. Bueno, en realidad lo que acaba diciendo Einstein es que la gravedad aparece como consecuencia de grandes concentraciones de masa. Cuando hay grandes concentraciones de masa, esas grandes concentraciones de masa lo que hacen es deformar el espacio-tiempo de una manera curva que, bueno, ahora estaba pensando, como seguramente luego lo tocaremos el tema, siempre me ha llamado mucho la atención que estas dos ideas de la relatividad general en la película Interestelar las intentan explicar en 3 minutos porque si no entiendes todas estas cuestiones. Es nuestra Biblia. Qué película. Película. Y la partícula, el gravitón, esta mítica partícula que se supone que sería la asociada a la gravedad, como todas las partículas que hay asociadas a otras fuerzas, ¿eso existe? ¿Hay teoría de eso? Bueno, yo creo que estamos en un momento un poco parecido al del siglo XIX. Es decir, pasa una cosa y es que tenemos una teoría de la relatividad general que nos sirve para explicar muchas cosas y para explicarlas bien y que ha sido experimentalmente demostrada, pero al mismo tiempo, cuando en vez de ir a lo macroscópico vamos a lo microscópico, no funciona. Ahí funciona la teoría cuántica, ¿no? Que surge también a partir de hallazgos de Einstein. Con lo cual tenemos dos teorías que conviven, pero que no son compatibles entre sí. Exacto, no son compatibles entre sí. Y ahora, pues, yo creo que estamos en un momento como de ir haciendo hallazgos, de ir haciendo incursiones puntuales a través de Stephen Hawking, pues su gran aportación es detectar que los agujeros negros, que son elementos muy pequeños en el espacio, pero con muchísima masa, pues tiene la idea de que ahí tiene que haber algo que explique al mismo tiempo los dos ámbitos. Y me da la sensación de que el gravitón, como otras teorías o la idea de la gravedad cuántica, etcétera, pues son tentativas que hay para ir pasos más allá de una teoría que ya tiene más de 100 años. El centenario de la teoría de la relatividad general pasó hace 6 años. Con lo cual, bueno, hay avances, son muy importantes, pero aún nos está costando un poco despegarnos de ahí, ¿no? Todo parece que apunta a que la cuántica tiene mucho recorrido, pero no sirve de momento para explicar la gravedad. O sea, que hasta que como en Interestelar metamos una sonda en un agujero negro no lo vamos a poder explicar, ¿no? Exacto. Alguien nos lo explica utilizando la gravedad a través de una biblioteca o no nos enteramos de la película. O nada, ¿no? No, entonces, lo que es curioso, que es lo que comentabais antes, es que el propio Einstein dice que su teoría no invalida la teoría de Newton. Es como un caso ampliado. Es decir, la teoría de Newton sirve, vale, está explicada, es práctica, pero que con su teoría lo que hace es explicar cosas que la teoría de Newton no podía explicar. Y lo que pasa es que la trabazón teórica o conceptual es tan diferente que parece una teoría absolutamente empezada de cero desde otro punto de vista, ¿no? Pero él mismo hace esa afirmación. Con lo cual de ahí que se entienda que aún se sigue explicando la gravedad newtoniana porque
a nivel de nuestro día a día sirve para Es más explicarlo. fácil. Es más Claro. fácil. Claro, más Que ya fácil. mi hijo sí. se la tengo que explicar de alguna manera. Hombre, ¿sabes? que Si yo para entenderla. Tengo que Jesús, a mí me ponen aquí a hablar de Einstein y de cosas de estas, que ahora hablaremos también del tiempo y otras cosas, y me revienta la cabeza. Sí, bueno, vamos a seguir en esa línea de hacer esguinces mentales. Yo creo que hasta ahora ha quedado claro, y Óscar lo ha explicado muy bien, que la gravedad es fundamental para vivir en este planeta, ¿no? De hecho, nosotros no seríamos lo que somos si no existiera gravedad. Es decir, tanto nuestros huesos como nuestras células, como cualquier elemento, ¿no?, que tengamos en nuestro cuerpo, incluido la sangre. Y que la gravedad, evidentemente, es la que mantiene a los planetas en órbita alrededor del Sol y lo que mantiene a la Luna alrededor de la Tierra. Yo creo que queda claro. Y según Albert Einstein, es lo que es la consecuencia, la gravedad, de que haya una curvatura del espacio-tiempo. Hasta ahí, vale, más o menos entendible, ¿de acuerdo? Pero un misterio. A ver, vamos al espacio y es cierto, como bien sabes, en fin, todas estas teorías astrofísicas lo que están demostrando es que en el espacio hay más atracción gravitacional entre las estrellas, por ejemplo, de la que debería tener en función de la materia que nosotros conocemos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la materia, es de la materia ordinaria, la materia visible o la materia bariónica, como se llama. Pero es que esa materia, como bien sabéis, es el 4%, ¿vale? Entonces, una explicación que se da para intentar aclarar este misterio, es decir, si existe esa atracción gravitacional y la materia que conocemos, que es el 4%, no lo justifica, tiene que haber algo que lo justifique. Entonces ahí es cuando se habla de la materia oscura. Entonces esa materia oscura, que El cada vez éter va variando. 2.0. Sí, exacto. Que va variando, porque yo cuando la estudié en su momento era el 23%, ahora parece que está subiendo, ¿no?, hasta el 27%, es decir, que en total sería el 31% entre la materia ordinaria y la materia oscura. Bueno, pues evidentemente, como la materia oscura, como bien sabéis, no interactúa con la luz, por lo tanto es invisible, es indetectable, pero es la que distorsionaría, como sabemos que existe esa materia oscura, porque es la que distorsiona la luz de las estrellas más lejanas, entonces se sabe que hay algo ahí. Entonces mi pregunta es, y no hablo ahora de la energía oscura, ¿no?, que representaría el otro 73%, esa explicación de la materia oscura, aunque yo sé que ahora se está cuestionando, ¿podría justificar esa tendencia, esa atracción gravitacional que existe entre las distintas estrellas y las distintas galaxias del universo? Pues la verdad es que no te lo sé responder, Jesús, porque os recuerdo que yo soy arquitecto, no físico. No, ya, pero que en el fondo, claro, ya, sí lo sé, por eso digo que vamos un paso más dentro de los esguinces mentales, Sí, evidentemente. lanza Pero que pregunta siempre al me ha aire. llamado la atención de que eso podría explicar Sí. lo que ahora mismo es inexplicable. Pero claro, ¿cómo explicas con la materia oscura que no sabemos exactamente lo que es la materia oscura? Claro, a mí me ha gustado mucho como Fran lo ha resumido como Ether 2.0. Claro. Sí, Tener que Además, si te recurrir a fijas, algo. lo que no sabemos lo que es siempre es oscuro. No lo pueden Eso. llevar de otra manera. Claro. Exacto, no, pero sin poder estar o poder yo decir nada de si existe o no existe, pero sí que parece curioso que tengamos que recurrir a algo que es indetectable, que no se puede ver, que no le afecta a la luz, para acabar explicando un fenómeno. En el fondo, efectivamente, es volver algún paso atrás, o parece que conceptualmente es volver algún paso atrás, y en vez de llamarle fuerzas a distancia o llamarle éter o llamarle tendencias naturales, como llamaban los físicos griegos, pues es otra manera de tapar un hueco que no sabemos de momento tapar. Yo creo que probablemente sea el síntoma de que, bueno, vamos en la buena senda, es decir, somos capaces de darnos cuenta de que hay cosas que no somos capaces de explicar y eso nos obligará a ir un paso más allá, ¿no? No hay nada peor que pensar que ya lo sabes todo y que por tanto no hay que avanzar más. Probablemente sea una posible explicación, pero la verdad es que no tengo ni idea. Por eso decía antes, a mí en mi tesis me pasó que yo quería analizar cómo la gravedad y también la luz afectaban a la arquitectura y me di cuenta que no era capaz en ningún libro de encontrar una respuesta de la gravedad es o la luz es. Y en el fondo, lo bonito del tema es que es una respuesta continuamente abierta. O sea, yo creo que hasta que sigamos como especie, seguiremos intentando descifrar lo que significa, ¿no? Con lo cual, pues ahora llegamos a la foto de ahora. Pero si el programa lo hiciéramos dentro de 200 años, añadiríamos seguro algún capítulo que invalidaría lo que dijo Einstein o que
seguro, con toda seguridad. Entonces, yo creo que en el fondo lo interesante, y de ahí yo creo que estaba chulo hacer este repaso histórico, no es tanto el momento en el que estamos ahora, más si sabemos que pues, puede quedar invalidada por una observación o por un descubrimiento dentro de un año o de 10, sino ir viendo cómo hemos ido nosotros explicándonos a nosotros mismos esto, ¿no? Que además nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. De hecho, hay una pregunta derivada del último que habéis hablado que es interesante, que es que, claro, en el espacio no hay gravedad, ¿no? Tú, si sales ahí a pasearte por el espacio, estás flotando libremente como Einstein cayendo por las escaleras. Ahí, estoy flotando. Bueno, si te acercas a Claro, Júpiter... o al agujero negro. Pero si yo estoy en un sitio que sea todo campo... Si es todo espacio... Todo campo, todo espacio, vacío. ahí no hay gravedad, ¿no, Óscar? No... Bueno, eso yo creo que es uno de los grandes equívocos que existen. Vaya. En realidad, como explicaba antes Jesús, sí que hay gravedad. Lo que pasa es que esa gravedad no se identifica con el fenómeno del peso, sino con el de la caída. A ver, espérate, a ver, repite. Sí, es complicado. Ya Jesús por detrás Déjame riéndose. volver un momento a Aristóteles. Sí. Aristóteles no habla de gravedad. ¡Ostras! Vale. Joder, vale, Muy rápido. Aristóteles no hablaba de la gravedad, hablaba de peso y caída, que eran las manifestaciones que nosotros en nuestro día a día detectamos como gravedad. Y por tanto, cuando cambiamos y salimos de nuestro entorno natural, que es la Tierra, que es nuestro planeta, seguimos esperando que ese mismo fenómeno se produzca a través de esas dos manifestaciones. Lo que ocurre es que en el espacio exterior el peso no llega a producirse nunca porque siempre estamos en caída libre, que es lo que decía Einstein, es decir, en Con lo cual sí que hay gravedad. Y esa gravedad, como apuntaba antes Jesús, pues deforma el espacio-tiempo y es lo que explica por qué un planeta que se mueve en línea recta en realidad va girando alrededor de otro, del Sol, porque el Sol curva todo el espacio-tiempo y hace que esa línea recta en realidad se convierta en una curva. Eso es la gravedad, no es el peso. Entonces, el peso es un constructo. Exacto. Es como el peso se mide en newtons, no en kilos. Me estás mirando muy fijamente, estoy intentando procesar todo esto, por favor. El peso se mide en newtons. No me mires tan gravemente, Espinosa. El peso es el resultado de esa fuerza. Echando la bronca. Es un constructo realmente. Totalmente. Sí, otro mito entonces que podemos descartar, al igual que el de la manzana en la cabeza, es que no existe el concepto de gravedad cero. Que muchas veces se dice, hay gravedad cero en el espacio, hay microgravedad, pero no gravedad cero, porque siempre está sujeto a la gravedad. En nuestro caso, por ejemplo, por un ejemplo sencillo, la gravedad que se podría percibir en la Estación Espacial Internacional es el 90% de la gravedad del planeta. Lo que pasa es que, como bien ha dicho Óscar, al final estás en caída continua y la velocidad de la propia Estación Internacional hace esa percepción de ingravidez, pero existe una gravedad que, como digo, es aproximadamente el 90% de la del planeta, con lo cual hay gravedad de mayor o menor intensidad en todo el universo. Exacto. De hecho, hay una cuestión que todo el mundo puede mirar a través de algún vídeo de YouTube que explica lo que estamos diciendo. Hay gente que paga o escenas de películas que se ruedan en caída libre dentro de un avión. Sí, en aviones. Y dentro del avión, cuando el avión está en caída libre, todos los que están dentro flotan, porque también están cayendo. Lo que pasa es que desde el sistema del interior del avión parece que floten, pero en realidad están cayendo. Pues eso, salvando las distancias, es lo que pasa en el espacio exterior. Claro. Hay un videoclip que voy a recomendar por si alguien quiere una referencia breve del grupo OK Go, que no sé si conocéis, pero hacen muchos videoclips experimentales y uno de ellos, si buscáis en YouTube OK Go Plane, OK Go Avión, vais a encontrar... con una exclamación al final, ¿no? No, sin exclamación. OK Go. Tenéis un videoclip que está grabado en un avión y efectivamente están en caída libre, parece que están flotando, van lanzando bolas de pintura, van lanzando cosas, va pasando la gente. Claro, ahora entiendo lo que decía Sergio, si la Estación Espacial Internacional tiene un 90% de gravedad respecto a la Tierra, no deberían estar flotando, deberían estar un poquito más ligeros. Pero claro, es esa velocidad de la propia nave la que acaba dando la sensación de ingravidez.
No, esos son Hubiera vuelos aprendido parabólicos, que lo que se hacen son vuelos parabólicos que lo hacen es ascienden muy rápido y luego descienden muy rápido. Y durante ese descenso es cuando se graban, no se graba de continuo, ¿vale? Aunque a ti te parezca que sí. OkGo es un grupo Claro. que los vídeos son muy molones todos los vídeos son muy chulos. Me acuerdo aquel que tenían también Sí. con máquinas de correr, que bailaban en las máquinas de correr, y De otros que correr, también tenían Sí. con fichas de dominó. Bueno, muy chulos los vídeos. Este probablemente, yo no lo he visto, pues seguramente que sea también alucinante. Y se graba, como digo, en este tipo de vuelos parabólicos en los cuales se ha grabado muchísimo cine. Y bueno, pues hoy están casi al alcance de cualquiera, que desembolse el importe que vale el vuelo, que no es poco. Creo recordar que la última vez que lo leí eran como $10.000 el vuelo. Pero te permite estar en esa situación de ingravidez durante un par de minutos. O sea que debe ser una experiencia muy, muy chula. Y a mí ya lo que me rompe la cabeza del todo, por ir terminando este recorrido histórico, científico, gravitatorio, es que ya has relacionado, Óscar, en varios momentos los conceptos de gravedad, tiempo, espacio, curvatura, línea recta, velocidad de la luz, también podríamos decir. Claro, ahí ya... ¿Cómo explicas esto en las clases que hemos dicho antes de ciencias naturales? ¿Qué es la gravedad? Y entonces, claro, sabes, todo el chorro aquí, ¡rom! Es todo esto. Y ese es el verdadero esguince mental. No sabemos lo que es y a lo que afecta la gravedad. Efectivamente, yo siempre hago o sea, me gusta hacer una reflexión. O sea, imaginaos el impacto que debió tener a nivel social a finales del siglo XVII que fuera tan revolucionaria una teoría física que se tradujo al inglés, es decir, que pasó del latín al inglés para que llegara al público culto pero no científico, en el que de repente le hablan de fuerzas a distancia, es casi como un tema mágico, ¿no? Pues en el fondo, varios siglos después, seguimos en ese mismo punto como casi de bloqueo, ¿no? De tener que recurrir a algo que pasó hace mucho tiempo para poder explicar este fenómeno sin poder explicarlo aún en los colegios en el nivel que hoy en día se conoce. Es demasiado complejo. Yo creo que debía ser igual de complejo de entender hace 300 años. Es la clave Óscar, que nos falta, ¿no? Claro. Sí. Otra pregunta, Óscar. Ya que estamos con esas curiosidades de la gravedad y como sabemos que tiene una relación directa con la masa, evidentemente en el planeta Tierra, que la masa no está distribuida de una forma uniforme, no es la misma gravedad, entiendo yo, en los polos que en el Ecuador. No, eso está medido y ya no sé quién que lo comprobó, pero era contemporáneo de Newton. Ya a través de péndulos, de mediciones con péndulos, ya se dio cuenta de que la gravedad en los polos no era la misma que la gravedad en el Ecuador. Y eso pues tiene una explicación sencilla, por decirlo así, y es que la Tierra, como va girando sobre sí misma, en realidad no es esférica, tiende a achantarse un poco, de manera que la distancia que hay en los polos o en el Ecuador al centro no es la misma. Y por tanto la aceleración de la gravedad no es la misma. Pero efectivamente ocurre eso y es muy curioso. Incluso hay una teoría que De hecho, dice que también pesaríamos, en el centro de la propia Tierra uno estaría en ingravidez, porque al no tener ese tirón gravitacional, ya que estás en el propio centro, Calentito. estarías calentito y flotando. O sea que no podemos comprobarlo empíricamente, pero es una teoría para que Es muy pesado además, ¿no? por el núcleo. Digo que en los polos entonces pesaríamos un 0,5 más, ¿no? Que en el Ecuador, parece ser. Pues probablemente, sí. Pues sí, según los cálculos, que eso seríamos un poco más pesados, un 0,5 más. No es que sea demasiado, pero bueno, algo es algo, ¿no? A diferencia de lo que pesaríamos en distintos planetas del sistema solar o lo que pesaríamos en el Sol. Si tuviéramos la posibilidad, por ejemplo, de estar en el Sol y que no nos achicharráramos, pesaríamos por ejemplo, un peso. Es curioso porque esto es un cálculo. Sabéis que hay una aplicación ahora en Internet, prácticamente hay aplicaciones de todo, donde tú metes el peso tuyo y sabes lo que pesarías en cualquier planeta, en cualquier satélite de nuestro sistema solar. Entonces es muy llamativo. Entonces yo hice la prueba, ¿no? Entonces metí el peso, puse 68 kilos por poner una cantidad, ¿no? No, hombre, peso. Que tú estás en forma, Está Jesús, fino. Puse 68. Está fino, por poner te veo algo, bien. ¿no? Bueno, Sí. pues fijaros, si yo estuviera en el Sol, yo pesaría 1840 kilos. Madre. Sí. Pero si estuviera en Mercurio, pesaría 26 kilos.
Siempre con la Grácil, referencia como de que yo una libélula. peso 68 kilos. En Venus 61, en Urano más o menos lo mismo, 61. Saturno 72, en Neptuno 77. En la Luna pesaría 11 kilos. Y me preguntaréis, ¿y dónde pesaría menos dentro del sistema solar? ¿Dónde? ¿Dónde pensáis? En un Ostras, planeta que ha dejado de ser planeta. En Plutón. En Plutón, efectivamente. Ahí solo pesaría 4,5 kilos. Ahí me tengo que ir yo, en lugar de Y hacer en la Marte- dieta y la operación bikini, a pesarme allí. Ya a- ves. Ya ves. Sí, sí. En Marte pesaría 26 kilos porque parece ser que la atracción gravitatoria de Marte es un 38% de la de la Tierra. Entonces, bueno, es curioso, pues ya te digo, porque es un sistema, o sea, hay una aplicación donde bueno, te diría exactamente lo que pesaríamos en cada uno de estos planetas, o incluso satélites, ¿no? Porque incluso también lo miré en Io, uno de los principales satélites de Júpiter, y ahí pesaría solo 8 kilos. Lo digo para, en fin, pues si alguien quiere hacer algún tipo de dieta de adelgazar, es una forma también de engañarse a uno mismo. Por Pues cierto, otro dato que se me ocurre, ¿sabes que se han hecho pruebas también con los astronautas de larga duración que están en el espacio, sobre todo en la ISS, y se ha comprobado, por ejemplo, con dos astronautas gemelos, los hermanos Kelly, y se demostró, uno se quedó en la Tierra y el otro estuvo en la Estación Europea Espacial durante un tiempo indeterminado, y se comprobó que los telómeros, que ya sabéis que son esas proyecciones, esos alargamientos que tienen los cromosomas dentro de la secuencia del ADN, los telómeros se alargaban un poquito más, es decir, que un telómero se alargue quiere decir que la longevidad es mayor. Conclusión, es cierto que cuando estás durante mucho tiempo en el espacio, pues en fin, la masa ósea se deteriora y en fin, sufres una serie de problemas físicos evidentes, ¿no? Aparte de la radiación cósmica, pero a nivel de vida, a nivel de longevidad, tu esperanza de vida, es decir, la fuente de la eterna juventud, no habría que buscarla en las Bahamas, sino que a lo mejor habría que buscarla en el espacio en función de las pruebas que se han hecho muy limitadas con estos astronautas, porque parece que los telómeros se ampliarían, se alargarían y eso indica que podríamos tener una mayor longevidad. No sé si mayor calidad de vida, pero por lo menos viviríamos unos cuantos años más. Bueno, eso al final pasa como con todo, que solo lo pueden pagar los ricos. Ya está, solo pueden salir ellos. Si tienes dinero, tienes vida si quieres. O sea, sales al espacio y lo que haga falta. ¿Sabes lo que he aprendido yo hoy? ¿Qué has aprendido? Que si grabáramos Mindfax en alguno de los polos, seríamos todavía, si cabe aún, más pesados. Y fíjate que ya opositamos a ser plomizos, ¿eh? Abrazas. Vamos a dejarlo ahí. Y hablando de pesadez y de plomizos, como aquí en Mindfax tendemos a enrollarnos, tenemos un montón de cosas más que hablar sobre la gravedad. Entonces, Óscar, no sé qué te parece, esto es un atraco a mano armada improvisado, si podemos hacer una segunda parte la semana que viene contigo. Yo me dejo atracar encantadísimo. Pues nada, pues Óscar Linares vuelve dentro de 7 días a Mindfax y seguimos hablando de la gravedad. Claro. ¡Bien! Jesús Callejo, ¿te parece bien? A mí me parece fenomenal. La cantidad de cosas que han quedado en el saco gravitatorio. ¿A ti te parece bien, Alberto Espinosa? A mí me parece fantástico. Fenomenal. Y si Sergio Cordero da su consentimiento, procedemos a Siempre y repetir. cuando la sección humorística del programa tienda a limitar sus comentarios, porque son bastante cansinos, son bastante pesados, nunca mejor dicho. Plomizos, sí, tienes razón, tienes razón. Oye, hablando, vamos a ponernos en serio. Recuérdanos para qué va el dinero que conseguimos en Mindfax cada Pues semana. cada escucha y cada comentario que nos hacen los oyentes, con cada comentario colaboramos con 1 kilo adicional y estamos intentando paliar el terrible sufrimiento que sufren las familias del terremoto de Siria y Turquía recientemente acaecido. O sea que estamos echando una mano allí y todo el mundo que nos está escuchando también. Pues gracias por hacerlo posible. En 7 días volvemos en Mindfax con más temas, más ciencia, más tecnología, más esguinces mentales y más gravedad. Hasta la semana que viene. Chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place
to confirm his findings on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings.